Algo muy complicado que ocurre con las relaciones entre las personas es cierta tendencia a que las diferencias sean la percepción de que las diferencias son amenazantes y la eliminación de las disonancias. Y esto es algo que nosotros a veces lo asociamos con sentirnos cómodos. Por supuesto hay un grado de diferencia que puede ser completamente conflictivo, pero incluso el conflicto o la disonancia tiene efectos creativos. Tenemos a veces una sensación de que la comodidad, la consonancia es muy importante. Incluso algunas personas en tiempos recientes asocian la idea de consonancia y de quietud con una idea de lo espiritual. Esto es algo completamente ilusorio, de hecho preocupante. Por supuesto tiene sentido cuando entendemos que en nuestra época hay un nivel, llamémosle, de ruido muy grande, muchas diferencias que parecen crear un estado de ruido. Y aparte de las diferencias, muchas obligaciones, intimaciones que crean una situación de una presión y una agitación muy grande. Entonces es normal que los humanos busquemos alguna manera de aquietar esto. Y no hay ningún problema con esto, incluso siempre doy el ejemplo de la tradición budista, el Dharma budista, en el aspecto gradual de la práctica, los primeros prácticas suelen abarcar lo que en la tradición tibetana se llama Shine, que significa establecimiento de la calma, y tiene que ver con la posibilidad, no la obligación, pero la posibilidad de que el sistema nervioso, el sistema psicosomático en general, acceda a un modo, a una dinámica de funcionamiento que no esté completamente producida automáticamente por una reactividad a la intensidad dramática de la vida cotidiana. Esto permite que el propio sistema reencuentre, por así decirlo, su propia frecuencia, su propia dinámica, su propia... Ni siquiera pensar que el sistema tiene una propia dinámica, pero una manera realmente espontánea de funcionamiento y de inmersión y de participación en la vida. Pero a pesar de esto, esto permite una profundización de la observación y de la curiosidad y del asombro y de la participación energizada en la vida. Pero incluso teniendo esto en cuenta, la idea de que la calma o un estado de consonancia sin disonancias, la idea de que esto es una manera espiritual de vivir es una ilusión muy peligrosa, que proviene de la ilusión también de los humanos de que para que haya convivencia tiene que haber ausencia de disonancias. Esto es algo terriblemente peligroso y es la base de los autoritarismos, la base de los sistemas de control que, olvidando que ellos mismos vienen de situaciones disonantes donde se ha decidido imponer un criterio de coordinación
olvidando esto o tapándolo, dejándolo de lado, estos sistemas, estas modalidades pretenden lo que ellos llaman reducir el caos, reducir el ruido, a través de estabilizar patrones unificados de funcionamiento. Y esto produce algo que no es bueno. En las relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja, o bueno, uno puede pensar en cualquier relación, pero para dar el ejemplo de las relaciones de pareja, cuando esto ocurre, lo que pasa es que se da en una situación de, entre comillas, comodidad, pero esa situación de comodidad pierde energía. Al no haber alternancias y fluctuaciones energéticas, el proceso pierde interés vital, pierde calor, llamémosle pierde erotismo, y se da una especie de consonancia apagada. Esto a veces puede tener cierta utilidad cuando, por ejemplo, se está estableciendo una familia y se quiere tener una situación en la que la dinámica de la interacción de la pareja no tenga muchas de estas distorsiones y erupciones, pero el problema es que la relación deja de tener focos de interés, deja de tener generación de calor y por lo tanto deja de ser estimulante, intrigante y vitalizante. Y esto es lo que lleva en muchos casos en las parejas a que muchas veces cuando hay establecimiento de paternidad, ¿no?, de surgimiento de una familia, después de un tiempo hay la sensación de que la pareja no tiene jugo, no tiene vitalidad. Muchas veces esto es porque digámoslo de esta manera, la vida necesita interacción entre patrones diferentes para producir y para resonar de una manera creativa, armónicamente rica, necesita alternancias, necesita interacciones entre patrones diferentes. Cuando una pareja establece una situación en la que las diferencias estoy pensando como en formas de onda, ¿no?, de cuando las diferencias o las desincronizaciones entre dos procesos de dos personas se buscan unificar para crear una supuesta consonancia, eso produce una ausencia de calor, una ausencia de vitalidad, una ausencia de creatividad, y lo que tenemos son formas de onda menos interesantes, más apagadas, que solamente tienen lo inmediatamente aparente, pero no tienen lo que llamaríamos de nuevo en dinámica de frecuencias armónicos, no tienen riqueza armónica. Entonces esta idea de simplificación y de coincidencia o de consonancia es bastante aburrida. Esa idea, eso es lo peligroso de la idea a veces de lo espiritual, como consonancia y como calma. En el ruido, inmersos en el ruido, como estamos en el ruido que percibimos caótico, muchas veces queremos en nuestra, entre comillas, práctica espiritual o en nuestra pareja o en nuestra situación de intimidad tener una calma, ¿no?, una consonancia. El peligro es cuando esa idea de espiritualidad o esa idea de armonía interpersonal se transforma en algo que no genera armónicos, que no genera riqueza, que no genera armonías ricas, que no genera
dinámicas interesantes, porque eso significa que no hay aprendizaje, que no hay calor vital. Entonces es muy importante no caer en estas ilusiones de estabilidad o de calma solamente. Entonces es interesante eso. Si tenemos un agobio por una sensación de caos, de ruido, es muy importante comprender que eso, que la sanación que necesitamos ante eso no viene de la reducción de complejidad. Tal vez momentáneamente necesitamos bajar el nivel, la intensidad de la señal de ruido, y para eso puede ayudarnos algunas situaciones o cosas de relajación, en el sentido de bajar el nivel de la amplitud, de la intensidad, ¿no?, de esa señal que está muy caotizada. Pero eso solo tiene sentido en tanto eso permite que aflore una dinámica rica. Pero eso no significa la ausencia de disonancias o la ausencia de interacciones a veces impredecibles. Esto es un gran peligro, porque ante el agobio de la vida muchas veces lo que queremos es eso, es como protegernos, ¿no? Y creamos dinámicas de encierro para bajar la intensidad, pero eso termina produciendo, de nuevo usando esta analogía, formas de onda muy aburridas. Y esto produce otro tipo de agobio. Entonces, por un lado tenemos el agobio del caos y por el otro lado tenemos el agobio del aburrimiento. Entonces, muchas veces en las relaciones de pareja, muchas veces en las amistades o en los grupos de afinidad, el peligro es ese. Tenemos de un lado el agobio caótico y de un lado el agobio aburrido. Y muchas veces en los seres humanos tratan de disfrazar esto generando una especie de, por ejemplo, de rituales repetitivos en las familias o en los clubes o en las cosas que tampoco añaden mucha riqueza, añaden un poquito de intensidad, pero la vida misma es un sistema abierto de interrelación de formas de onda, de frecuencias, de patrones, y cuando el humano se encuentra en este jaque, en el que se encuentra, generalmente cae en estos dos extremos, o en el caos destructivo o en el agobio destructivo por lo aburrido, por lo carente de calor. Muchas veces creo que el envejecimiento tiene mucho que ver con esto. Los humanos, después de muchos años, tendemos a querer simplificar todo, tener entre comillas calma, y todo va entrando en un estado bastante aburrido. Así que no tengamos esta idea de que ausencia de intensidad es mejor en términos espirituales. Eso es una tontería, es una locura. La riqueza vital necesita interacción entre patrones diferentes. Cuando en una pareja, cuando en un ambiente, cuando en un ámbito, cuando en un espacio espiritual, todos piensan parecido o hay una fuerza demasiado grande al conformismo, a la conformación, esto es algo que trae una idea muy engañosa de que esta calma, entre comillas, que se produce es buena. Pero esto apaga el calor vital, y el calor vital es el combustible, es la energía de cualquier proceso vincular o de cualquier proceso espiritual. Así que no confundamos calma con ausencia de disonancias. Ojalá sea útil.